para que pues puedan realizar sus estructuras, ¿no? En este caso, les voy a enseñar primero qué estructura vamos a estar utilizando, porque como saben, pues hay varios tipos. Tenemos la nomenclatura, la estructura desarrollada, la estructura semidesarrollada, la estructura que usa líneas y cuñas y líneas, que es la que vamos a estar utilizando. Entonces, pues, como esa nomenclatura la hace más sencilla, necesito que conozcan de qué se trata. Entonces, vamos a empezar por alcanos. ¿Sí lo ven? ¿Todo bien? Sí. Sí. Vamos a empezar por alcanos. Comúnmente a los alcanos se les denota como una fórmula general para encontrar N tipos de alcanos, ¿no? Un alcano es aquel compuesto que está formado únicamente por carbono e hidrógeno, ¿sí? También son conocidos como hidrocarburos, pero los hidrocarburos contemplan ambos componentes, contemplan alcanos, alquenos y alquinos. Y su fórmula general es la siguiente. Su fórmula general es CnH2n más 2, donde n es cualquier número entero para denotar el alcano, el número de carbonos que tenga. Por ejemplo, si utilizamos el carbono más sencillo, que sería donde n valga 1, n no puede valer 0. Tendríamos un carbono y 2n más 2 nos daría 4. ¿Sí? En ese caso tendríamos CH4. Este es el hidrocarburo más simple, ¿sí? Para la nomenclatura de alcanos, siempre la terminación del nombre va a ser ano, ¿sí? Hay prefijos que vamos a utilizar para denotar estos antes del nombre, pero hay cuatro prefijos que no son directamente los que se utilizan en matemáticas. Ustedes saben que para uno en matemáticas se denota como mono, bi, tri y tetra para los primeros 4 números. Pero en este caso, para orgánica, los primeros 4 números van a tener nombres diferentes. En este caso, las iniciales van a ser med, ed, prop y but, ¿sí? Entonces, el primer alcano, el alcano más simple, no se llama monoano, se llama metano. ¿Sí? Ahora, si utilizamos 2 carbonos, tendríamos C2H6. En este caso, para 2 carbonos, el prefijo, como les dije, pues no va a ser di o bi, va a ser et. Entonces, el segundo alcano más simple es etano. Si utilizamos 3 carbonos, tendríamos C3H8 y en este caso, este se llamaría propano. Y por último, si utilizamos 4 carbonos, tendríamos el butano, ¿sí? A partir de 5, los prefijos sí son los mismos. Penta, pentano. Hepta, heptano. Octa, octano. Nona, nonano. Teca, decano, etc. ¿Sí? Solo para los primeros 4 es donde se utilizan prefijos distintos. ¿Alguna duda hasta el momento? No. Ninguna. Ninguna. Perfecto.
Entonces, aquí pues, parece bastante sencillo porque estamos hablando de alcanos simples lineales, que se les dice, pero sabemos que en la realidad hay varios alcanos que tienen ramificaciones o arborescencias, como se dice. Entonces, vamos a utilizar alcanos más complejos. Ahora, en este caso vamos a utilizar otro tipo de estructura. En este caso, en química orgánica se utiliza mucho las estructuras, usan cuñas y líneas, porque hace más sencillas las estructuras. Entonces, en este caso les voy a enseñar cómo se hace este fenómeno, ¿no? En este caso, para el metano y el etano, esta representación no es posible, ¿sí? Y ya a partir de lo que es el etano y el metano no tienen, no es posible realizar su estructura en este caso, porque si no solamente sería una línea o un punto. Entonces, se tiene que hacer estructura a partir del propano. Y cuando haya que usar metano o etano, se puede utilizar su fórmula semidesarrollada. Entonces, por ejemplo, si tenemos propano, son 3 carbonos. Entonces, lo que vamos a hacer es de que para denotar los carbonos, se van a utilizar como líneas en zigzag. Algo así. En donde el vértice de cada línea es un carbono. Y dicho carbono ya suponemos que está saturado con los hidrógenos que le corresponden, ¿sí? Por ejemplo, este componente que puse aquí, vamos a hacerlo más grueso. Ese componente, cada vértice es un carbono. Entonces, este de aquí es un carbono, este de aquí es otro carbono, este de aquí es otro carbono. Así. Cada vértice es un carbono, lo que quiere decir que en este caso, este componente tiene 7 carbonos, ¿sí? Y cada uno de esos carbonos ya tiene la cantidad de hidrógenos que se necesitan para formar el compuesto saturado. Es decir, este carbono de aquí, que está en la esquina, está unido solamente a un carbono. Por tanto, dicho carbono debe tener 3 hidrógenos, porque los carbonos, recuerden que solo pueden formar 4 enlaces. Entonces, como uno de los enlaces está directamente unido a un carbono, entonces los otros 3 enlaces van a ser hidrógenos. Cualquier otro componente que esté en la estructura, pues se denota con el símbolo que le correspondan, que en el caso de que sean diferentes a hidrógenos. Pues este carbono de aquí está unido a 2 carbonos. Entonces, como está unido a 2 carbonos, ese carbono solo tendrá 2 hidrógenos, ¿sí? Y así sucesivamente con toda la estructura. ¿Alguna duda hasta el momento? Ninguna. Todo bien, Inge. Todo bien. Perfecto. Entonces, en el caso del propano, que es el primer compuesto que vamos a denotar con esa estructura, pues tendríamos que tener así, donde hay 3 vértices, 1, 2 y 3 carbonos, y ya cada carbono suponemos que tiene la cantidad de hidrógenos necesaria, es decir, los hidrógenos no se denotan, al menos que se vaya a utilizar algún mecanismo o algo así, pero eso es un tema de orgánica 2. Entonces, por el momento, pues solo se denota así. Cualquier otro tipo de elemento que esté unido, por ejemplo, si hay unidos oxígenos, si hay unidos nitrógenos, pues ahí sí se tiene que denotar el nitrógeno o el oxígeno con su símbolo necesario, ¿sí? Pero en este caso, como solo estamos hablando de hidrocarburos que solo contienen carbono e hidrógeno, pues literalmente solo vamos a estar viendo líneas, ¿sí? Ahora, por ejemplo, para el butano,
tendría que ser así, en donde hay 4 vértices que denotan 4 carbonos. Y así sería sucesivamente con los demás compuestos. Para el pentano, pues tendrían que ser 5 vértices, para el hexano, para el heptano, etcétera. ¿Sí? Pero ahora aquí, si se dan cuenta, todos los componentes que estamos utilizando son hidrocarburos lineales, ¿sí? Pero sabemos que existen otros tipos de hidrocarburos que tienen ramificaciones y que pueden ser isómeros de los hidrocarburos lineales. Un isómero es aquel compuesto que tiene la misma fórmula molecular, tienen el mismo peso molecular, pero tienen distinta estructura. Entonces, por ejemplo, podemos saber fácilmente que el metano, el etano y el propano, pues no tienen isómeros, porque no hay ninguna conformación diferente. O sea, no es posible hacer la estructura de forma diferente, ¿sí? Pero sabemos que el butano sí tiene. El butano tiene, existen 2 formas para el butano. El butano lineal, o que denotan comúnmente como N-butano, en donde N significa normal, y también tenemos el isobutano. Butano e isobutano, ¿sí? El butano lineal, pues ya se los había presentado hace un momento, en donde la cadena principal es de 4 carbonos, pero el isobutano tiene una ramificación. ¿De qué otra manera podemos disponer los carbonos en el butano? Pues podemos hacer una en donde la cadena sea de 3 y el otro carbono esté como una ramificación metilo. De esta manera, ¿sí? Ese compuesto es un isómero del butano y sigue teniendo 4 carbonos. Uno, que es este de aquí. 2, 3 en el centro y 4 en la esquina, ¿sí? Sigue teniendo 4 carbonos, solo que están en un arreglo diferente al butano lineal, ¿sí? Son isómeros, pero que sean isómeros no significa que sean el mismo compuesto, son compuestos diferentes y pueden tener propiedades diferentes, ¿sí? En este caso, este compuesto se llama isobutano. También tendría una nomenclatura de la IUPAC diferente, que ahorita les voy a enseñar, pero comúnmente se le llama así, iso. Vamos a ver varios tipos de prefijos para el orden en el que estén las ramificaciones, como iso, neo, sec, etc. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, nos vamos con el pentano. Veamos cuántos isómeros tiene el pentano. Pentano. Hacemos el pentano lineal, que sería así, 5 vértices. Pero también podemos hacer lo mismo que hicimos en el butano. Podemos quitar un carbono, hacer la cadena de 4 y poner el metilo en una posición que no genere el mismo compuesto. En este caso también tendríamos el 2 metil butano, ¿sí? Haríamos la cadena de 4 y tendríamos que poner el metil en alguno de los carbonos del centro. En este caso, pues lo voy a poner aquí. No importa en cuál, porque están de acuerdo que cualquiera de los dos va a formar el mismo compuesto. Ahorita les voy a decir por qué. Pero también el pentano tiene otro isómero más.
este compuesto de aquí. Este también es llamado neopentano, o por nomenclatura de IUPAC sería 2,2-dimetilpropano, ¿sí? Y todos siguen teniendo 5 carbonos. Y tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 con el del centro, ¿sí? Igual el de acá tiene 1, 2, 3, 4 y 5 con el del centro, ¿sí? Y todos están saturados con la misma cantidad de hidrógenos. El 2-metilbutano también se llama isopentano. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí? Todo perfecto, No, Inge. gracias. Okay. Entonces, ahora vamos a entrar directamente con la nomenclatura. Ahora, si se dan cuenta, para la nomenclatura estamos usando números y estamos nombrando alguna de las cadenas con otra terminación. Entonces, cuando una ramificación, que va a depender del número de carbonos que tenga, forme parte de la cadena principal, una ramificación siempre va a tener la terminación il o hilo. Entonces, por ejemplo, si tenemos una ramificación que solo tiene un carbono, que es decir, es como derivado del metano, que es como si le quitaras un hidrógeno, ahora esa ramificación pues ya no se llama metano, se va a llamar metil o metilo. De manera similar, si tuviéramos una ramificación que tuviese 2 carbonos, entonces ya esa ramificación no se va a llamar etano, se va a llamar etil o etilo. Y así lo mismo con los demás grupos, propilo, propilo, butilo, butilo, isobutil, neopentil, secpentil, etc. ¿Sí? Ok, ahora entramos directamente en la nomenclatura. Cuando se tenga un alcano, lo que vamos a hacer primero es buscar la cadena principal, ¿sí? Es decir, la cadena más larga que contenga la mayor cantidad de carbonos, no importa en qué disposición. O sea, puede estar torcida la cadena, no importa, pero que en conjunto formen la cadena más larga. Esa va a ser la cadena principal y a la que se le va a dar la terminación ano. De ahí todos los demás grupos que estén en la cadena principal pero no formen directamente parte de ella van a ser ramificaciones y las ramificaciones se nombran primero, ¿sí? En este caso se van a nombrar y la cadena se va a enumerar de tal manera que a las ramificaciones les toque el indicador numérico lo más pequeño posible. Entonces van a ir los números, de ahí el nombre y hasta el final la cadena principal. Por ejemplo, tenemos este compuesto. Vamos a buscar primero la cadena más larga. En este caso podemos empezar 1, 2, 3, 4, 5. Hay una cadena de 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hay una cadena de 7. Igual, si empezamos por acá abajo, daría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿sí? Hay 2 cadenas de 7 y que son las más largas, son la cadena más larga que se puede formar. Ahora, cuando se tengan 2 cadenas igual de largas, se va a escoger aquella que tenga la mayor cantidad de ramificaciones. En este caso, si tomamos la primera, la que es lineal, tendríamos 1, 2 y 3 ramificaciones. Y si tomamos la que empieza desde aquí abajo, igual tendríamos 1, 2 y 3 ramificaciones. En este caso, son simétricas ambas estructuras. Por tanto, no importa cuál agarre. Ahora, lo que voy a hacer es de que voy a empezar a enumerar la cadena. Pero recuerden, desde la manera que queden los indicadores numéricos más pequeños. Aquí si se dan cuenta que tomamos la lineal, vamos a tomar la lineal porque pues si tomamos la que es acá, pues es la misma, porque ya vimos que es simétrica.
Si se pueden dar cuenta, si empezamos la numeración por este lado, tocaría 1, 2, 3, 4. El primer grupo está en el carbono 4. Pero si nos vamos por el otro lado, 1, 2, 3. El primer ramificación está en el carbono 3. Por tanto, me conviene numerar desde este lado. Entonces, numeramos desde este lado, que ya vimos que da el indicador numérico más pequeño. Entonces, ponemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya encontramos en la cadena más larga, ya la numeramos, ya hicimos que quedaran los indicadores numéricos más pequeños. Ahora sí, vamos a empezar a nombrar. Como les dije, primero van las ramificaciones. Entonces, primero voy a identificar cuáles ramificaciones tengo. En este caso tengo esta de aquí. ¿Que cuántos carbonos tiene? 1 y 2. No tomen en cuenta el carbono al que está unido, porque este carbono es parte de la cadena principal, entonces no es una ramificación. Pues esta ramificación tiene 2 carbonos. Entonces, como es una ramificación de 2 carbonos, nosotros sabemos que el alcano más pequeño de 2 carbonos se llama etano. Pero, como en este caso va a ser una ramificación, la vamos a nombrar con la terminación il. En este caso va a ser etil. Entonces tenemos una ramificación etil. Ahora, acá, si se dan cuenta, tenemos 2 ramificaciones más. Esta y esta. ¿Sí? Las cuales tienen un carbono. 1. Están ambas ramificaciones unidas al mismo carbono, pero ese carbono es parte de la cadena principal. Entonces, no es como que hubiera 2 carbonos. Son 2 ramificaciones distintas. Lo único es de que, aunque son 2 ramificaciones, son el mismo tipo de ramificación, que vienen de un componente de un carbono. En este caso, nosotros sabemos que el alcano más sencillo de un carbono se llama metano. Entonces, la terminación como ramificación dijimos que va a ser il. Entonces, las 2 ramificaciones se llaman metil. Entonces, tenemos 2 ramificaciones metilos y una ramificación etilo. Las vamos a nombrar anteponiendo al nombre su indicador numérico que corresponde al carbono en el que están. Se nombran en orden alfabético. Entonces, en este caso, entre etil y metil, primero va etil. Entonces, empezamos. El etil está en el carbono 3. Entonces, ponemos 3 etil. Ahora nos vamos a ir con metil. Pero en este caso, el metil hay 2 metilos. Entonces, para nombrar 2 metilos, pues hay que usar el prefijo para 2. En este caso, aquí sí vamos a ocupar el di o bi. En este caso se ocupa di, ¿sí? Entonces, no va a ser metil, va a ser dimetil, porque son 2 metilos. Y hay que denotar el indicador numérico en el que se encuentra, que en este caso es el carbono 4. Pero como son 2 metiles, se va a repetir el número. Va a ser 4, 4. Va a estar separado por comas. Los números se separan por comas y los nombres de los números se separan por guiones altos. Entonces, esta ramificación va a ser 4,4 dimetil. Y en este caso escribimos el nombre de la cadena principal. Para separar ya el nombre de la cadena principal de la última ramificación, ya no se pone guión, se pone todo el nombre junto. En este caso la cadena es de 7. Y dijimos que para 7 el prefijo va a ser hepta, que es el prefijo para 7 en matemáticas. Pero con la terminación ano. Entonces va a ser heptano. Y este es el nombre de este compuesto. Etil, 4,4 dimetil heptano, ¿sí? Si se dieron cuenta,
para nombrar el etil y el metil no utilizamos el prefijo como para el orden alfabético. Los prefijos no se utilizan para orden alfabético, ¿sí? Solo el nombre principal de la cadena. Entonces, si es etil y metil, no importa cuántos metiles sean, no importa si es tetra, tri, hepta, lo que sea, solo se ocupa la palabra metil para el orden alfabético, que en este caso es M, ¿sí? Y E va antes que M, por eso el etil se nombra primero. ¿Alguna duda hasta el momento? No, todo claro. Todo bien, todo bien. Perfecto. Y vamos a nombrar otro compuesto que sea un alcano. Imaginen que tenemos este compuesto. Entonces, lo primero que hay que hacer es buscar la cadena más larga, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si agarramos la cadena lineal, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Si la agarramos hacia acá arriba, seguimos teniendo 6 carbonos. Si empezamos desde acá abajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, tenemos 3 cadenas de 6 carbonos. Pero dos son iguales, entonces en sí solo tenemos 2 cadenas de 6 carbonos. Pero les había dicho, cuando hay 2 cadenas de la misma longitud, se escoge aquella que tenga la mayor cantidad de ramificaciones. En este caso, si agarramos la lineal, tendríamos 3 ramificaciones. Pero si agarramos la que está torcida desde aquí abajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, o 6 hacia acá, tendríamos 4 ramificaciones. Entonces vamos a agarrar esa porque genera más ramificaciones. Entonces empezamos, agarraríamos esta cadena, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 hacia acá pues va a dar el mismo. Y empezaríamos a contar desde aquí, porque aquí el primer grupo funcional está, la primera ramificación está en el carbono 2, mientras que si contamos desde acá, empezaría en el carbono 3. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Ahora nos fijamos de las ramificaciones. En este caso tenemos un metil, este de aquí es etil y este de aquí es etil también, ¿sí? Entre metil y etil, el etilo va primero. Entonces vamos a nombrar primero el etil. Ya nos dimos cuenta que son 2 etilos, entonces va a ser dietil. El prefijo di para 2. Ponemos primero sus indicadores numéricos. En este caso no es como el anterior, que están en el mismo carbono. Están en carbonos diferentes. En este caso, uno está en el carbono 3 y el otro está en el carbono 4. Entonces va a ser 3,4 dietil. 3,4 dietil. ¿Sí? Ahora nos vamos con los otros grupos. En este caso tenemos etilos. Nuevamente están en carbonos diferentes. Tenemos un metil en el carbono 2 y un metil en el carbono 3. Entonces va a ser 2, 3 dimetil, porque también son 2. Dos, 3 dimetil. Y nos vamos con el nombre de la cadena principal, ya que ya terminamos de nombrar todos los sustituyentes. En este caso, la cadena es de 6. Entonces va a ser hexano. Y así tendríamos el nombre de este compuesto. 3,4 dietil, 2,3 dimetil, hexano. ¿Sí? ¿Alguna duda? No. Por el momento no.
Ok, ahora nos vamos a ir con otra rama de los alcanos, pero en este caso no los alcanos lineales, sino los cicloalcanos. Cicloalcanos, ¿sí? Aquellos alcanos que tengan una estructura cíclica dentro de su estructura. Entonces, en este caso, la fórmula general de los cicloalcanos es muy parecida, solo que le quitamos el más 2. Ahora, si somos un poco atentos, sabemos de que el ciclo más pequeño es de 3 carbonos, porque no puede existir un ciclo de 2, ni tampoco un ciclo de 1 carbono. El ciclo más básico es el de 3 carbonos, que es como si fuese un triángulo. Entonces, para nombrar los cicloalcanos, se nombran de manera muy similar o igual que los alcanos. Lo único es de que la cadena, en vez de tener solo la cadena principal con la terminación ano, también se le va a poner el prefijo ciclo. Entonces, por ejemplo, si la cadena de 3, que es la más básica, la lineal se llama propano, entonces el ciclo va a ser ciclopropano. Si la de 4 es butano, entonces la cíclica va a ser ciclobutano. Y así con los demás ciclos. Sabemos de que para 2 y 3 no se puede. No existe el cicloetano, no existe el ciclometano. ¿Sí? Y la forma de nombrar es la misma. Primero los sustituyentes y de ahí la cadena principal. Los números de igual manera tienen que formar los indicadores numéricos más pequeños. ¿Sí? Por ejemplo, este. ¿Cuántos carbonos tiene este ciclo? 5. 5. Este ciclo tiene 5 carbonos. Se pueden dar cuenta, no hay ninguna ramificación, por tanto no tengo nada que nombrarle. Solo voy a nombrar el ciclo, que en este caso es de 5. Y dijimos que para 5 el nombre del alcano sería pentano. Pero en este caso, como es un ciclo, entonces va a ser ciclopentano. Ciclopentano. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, uno con ramificaciones. Este de aquí. Si se pueden dar cuenta, el ciclo de cuántos carbonos es, de 6, ¿no? Este ciclo de aquí es un ciclo de 6. Ahora, para numerar el ciclo, voy a guiarme de tal manera de que los indicadores queden los más pequeños posibles. En este caso, pues tendríamos que iniciar desde el carbono que tenga el primer grupo funcional. En este caso puede ser este o puede ser este. Pero si se dan cuenta, si yo inicio de este, me va a quedar 1 y este va a ser 2, 2. Pero si yo pongo este, inicio desde aquí, sería 1, 1, 2. Los indicadores numéricos son más pequeños desde el carbono que tiene 2 ramificaciones y no desde el que tiene 1. Entonces empezaríamos a numerar desde aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Ahora me fijo cómo se llaman las ramificaciones. En este caso aquí ya vimos que son 2 metilos. Pero este de aquí, ¿cuántos carbonos tiene? Tiene 1, 2 y 3. Tiene 3 carbonos. Pero si se dan cuenta, no está unido de forma típica. O sea, para que fuese una ramificación, por ejemplo, así, y fuese de 3 carbonos, tendría que ser como así, ¿no? Como este de aquí, que tiene 3 carbonos, 1, 2, 3, en su forma lineal.
¿sí? Este en su forma lineal sí se llamaría propilo o propil, pero si se dan cuenta aquí, no está unido desde el primer carbono de la cadena de 3, está unido desde el segundo carbono, ¿sí? Entonces, en este caso en especial, esta ramificación no se llama propil, se llama isopropil, ¿sí? Entonces, esta ramificación de aquí se llama isopropil. Y para en este caso, isopropil, la palabra iso, sí se toma en cuenta para nombrarlo de orden alfabético, ¿sí? Entonces tendríamos un isopropil y tendríamos dos metilos. Isopropil metil. Primero iría la I. Entonces primero iría el grupo isopropil. Entonces, empezamos con la numeración. En este caso tenemos isopropil en el carbono 2. 2 isopropil. Y nombramos los metilos. En este caso sería 1,1-dimetil. Dimetil. Y ahora sí, nombramos la cadena principal, que es un ciclo. En ese caso son 6 carbonos. El prefijo es hexa y sigue siendo un alcano. Entonces sigue siendo hexano. Pero como es un ciclo, ciclohexano. Entonces tenemos 2 isopropil, 1,1-dimetil, ciclohexano. Pueden darse cuenta de que si la numeración lo hubiéramos empezado desde el isopropil, entonces aquí hubiese quedado 1 isopropil, 2,2-dimetil ciclohexano. Los indicadores numéricos son más grandes en esa segunda opción. Entonces es por eso que esta es la apropiada. Sí, esos son los indicadores más apropiados. ¿Alguna duda con los ciclos? No, hasta el momento no. No, ninguna. Más adelante, si llegan a seguir estudiando orgánica, se van a dar cuenta que, bueno, los ciclos realmente no tienen estructuras así. O sea, realmente el ciclopentano no es un pentano, no es un pentágono, perdón, y el ciclohexano, pues no es un hexágono, ¿sí? Se tuercen las estructuras por otras cuestiones, ¿no? Ya después van a dar cuenta que se pueden hacer las estructuras de forma diferente, ¿sí? Pero en este caso, como solo es la nomenclatura, les comento eso. Si luego en algún momento llegan a leer y ven que las estructuras no están así, por ejemplo, lo ponen como así y el otro lo ponen como así, pues no se espanten, ahí les van a explicar cuál es la razón de que las pongan así. Cuando en este caso también se pueden dar cuenta que van a haber estructuras en donde también va a haber ciclos, pero a lo mejor la ramificación es mucho más larga que el ciclo. Por ejemplo, este de aquí. Aquí también se pueden dar cuenta que tenemos un ciclo, pero si se dan cuenta este ciclo es de 3 carbonos y la cadena, la ramificación, tiene 6 carbonos, ¿sí? Entonces en este caso la cadena lineal es más larga que en comparación al ciclo que solo tiene 3 carbonos. En este caso no conviene nombrar este compuesto como un cicloalcano, sino simplemente como un alcano. Y la ramificación, es decir, el ciclo, nombrarla como un sustituyente. En este caso, aplica lo mismo que cuando los alcanos son sustituyentes. La terminación va a ser il. Solo que en este caso, como este no es un propano, es un ciclopropano, entonces, como ramificación, pues no va a ser propil, va a ser ciclopropil.
Entonces, en este caso, empezaríamos a numerar desde acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porque si numeramos desde este lado, pues vemos que le tocaría 4, que es un número más grande. Entonces tiene que ser desde este lado para que toque 3. Entonces va a ser 3, y en este caso, como les dije, va a ser ciclopropil. 3 ciclopropil. Y la cadena de 6, que en este caso es hexano. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Todo bien? No, ninguna. Ok, ahora vamos a pasar a otro tipo de hidrocarburo. En este caso, los alquenos, ¿sí? Los alquenos se diferencian de los alcanos porque al menos en su estructura tienen por lo menos un enlace doble, ¿sí? Por ejemplo, este. Que le vamos a poner alqueno. Los alquenos tienen la misma fórmula molecular que los cicloalcanos, ¿sí? En este caso que tenemos un alqueno, podemos ver aquí que hay un doble enlace, no es sencillo, ¿sí? Existe un doble enlace, es decir, se comparten 4 electrones carbono-carbono y no solamente 2. El alqueno más sencillo no es de un carbono, porque para que exista un enlace doble, sabemos que al menos debe haber 2 carbonos. Entonces, el alqueno más sencillo es el alqueno de 2 carbonos, que en este caso, si para 2 carbonos era etano, ahora para que sea un alqueno, la terminación ya no es ano, ahora va a ser eno. Entonces, si antes era etano, ahora es eteno. Eteno, ¿sí? Si se dan cuenta, lo estoy poniendo en fórmula desarrollada, porque como les dije, no se puede usar fórmula, no se puede usar la de líneas que estamos utilizando a partir de 2 carbonos, tiene que ser a partir de 3. Entonces, por eso no la puedo poner, porque si no sería como así, pero esto está mal hecho, ¿sí? Pues tenemos el eteno. Y el eteno también tiene un nombre muy común que es aceptado por la UPAC. En este caso, el eteno también se conoce como etileno. Ambos nombres son comunes, ¿sí? Son aceptados. El de la UPAC es eteno y la UPAC acepta etileno, ¿sí? De hecho, es mucho más común ver que lo llamen etileno que eteno. Y ahora, en este caso, este compuesto de aquí, que es de 3 carbonos, sería propeno. ¿Sí? En el caso de los alquenos, para poderlos nombrar, se utiliza un indicador numérico más. Se utiliza un indicador numérico para denotar en qué carbono inicia el doble enlace. En el caso del eteno, no es necesario. ¿Por qué? Porque con 2 carbonos no hay otra forma de arreglar el doble enlace. Entonces, no es como que pueda poner 2 eteno, 3 eteno, porque solo hay 2 carbonos. No hay ninguna otra manera de formar el enlace. Y en el caso del propano es lo mismo, porque si ustedes tienen este compuesto así, que sería como 1 propeno, si ustedes lo ponen hacia el otro lado,
así, ese no es 2-propeno, porque yo puedo empezar a numerar desde aquí y vuelve a generar el mismo, 1-propeno. Es por eso que el propeno no se le pone ni 1, ni 2, ni ninguno de los indicadores, porque no hay otra forma de ponerlo tampoco. Solo puede ser propeno. Entonces, como es 1-propeno, pues puedo quitarle el 1, porque no hay otra forma de denotarlo. Entonces, en este caso se deja solamente como propeno. También lo pueden ver como propileno, ¿sí? También es común nombrarlo así, propileno. Para nombrar los alquenos es lo mismo. Vamos a hacer lo mismo que los alcanos. Primero se nombran las ramificaciones, se enumera la cadena más larga, pero en este caso ahora hay prioridades. Se va a nombrar la cadena más larga que contenga el doble enlace, ¿sí? En este caso tiene que contener el doble enlace la cadena, no la vamos a dejar como ramificación. Tiene que contener el doble enlace. Y en este caso se va a numerar de tal manera que al doble enlace le quede el indicador numérico más pequeño, ¿sí? Ahora aquí ya tenemos prioridad. Es la misma temática, numeramos la cadena más larga, pero en este caso la prioridad es el doble enlace. Imaginen que tenemos este compuesto. Buscamos primero la cadena más larga que contenga el doble enlace. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La lineal tiene 6 y hacia acá arriba sigue teniendo 6. Entonces la más larga es la de 7, que es esta de aquí. Ahora, si se dan cuenta, aquí no voy a empezar a numerar desde donde esté más cerca, la ramificación, porque ya no son mi prioridad. Ahora mi prioridad es el doble enlace. Y la forma de numerar más cerca es esta de aquí, desde este lado, donde está el doble enlace. Entonces, desde ahí voy a numerar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Sí? Ahora, a partir de aquí, se hace lo mismo que en los alcanos. Primero nombro la ramificación con sus respectivos indicadores numéricos. En este caso tengo metil, y aquí nuevamente tengo el grupo de 3 que no es propil, es isopropil. Entonces tengo metil e isopropil, el isopropil va primero. Entonces tendría 4 isopropil, 5 metil, 5 metil, y en este caso tengo que poner el indicador numérico de donde está el doble enlace, que en este caso es 1. Cuando el doble enlace esté en el carbono 1, no es necesario poner el indicador. Es decir, no necesito poner 1 y luego el nombre. Puedo dejar directamente el nombre, porque yo ya sé que como es el grupo más prioritario en esa cadena en especial, y está en el carbono 1 y no tiene el número, yo voy a suponer que está en el carbono 1. En este caso la cadena es de 7, era heptano, entonces ahora es hepteno. Pero nuevamente no necesito poner 1 hepteno, porque si no lo pongo yo ya puedo suponer que está el doble enlace en el carbono 1. Hepteno, ¿sí? Igual, no pasa nada si le ponen guión y luego ponen 1 hepteno, donde ese 1 ya le corresponde a la cadena principal, que es para nombrar en dónde está el número, dónde está la cadena. Pero pues si le pongo 1, pues ya sabemos que va a ser en el carbono 1. Pero si no tiene el 1, pues yo ya aquí ya sé que hepteno, si no tiene un 1 o no tiene ningún número, pues ya voy a suponer desde ahí que está en el carbono 1. ¿Sí? ¿Alguna duda? No, ninguna, gracias. Todo excelente. Pues vemos un ejemplo más de alquenos.
Tenemos este componente de aquí. Buscamos nuevamente la cadena principal que contenga el doble enlace y que sea la más larga. Si empezamos desde aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Desde aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6. En este caso, todas las cadenas dan de 6 carbonos, ¿sí? Y todas son simétricas, si se dan cuenta. Si yo inicio desde aquí, voy a obtener 3 ramificaciones. Si inicio desde aquí, obtengo 3 ramificaciones. Si inicio desde aquí, sigo obteniendo las mismas ramificaciones, ¿sí? Entonces voy a agarrar cual sea. Pero recuerden que hay que numerar desde donde esté más cerca el doble enlace. Si yo inicio de aquí o de aquí, va a estar en el carbono 3. Y si inicio de acá o de acá, también va a estar en el carbono 3. Entonces, ahí cualquiera de las cadenas me da lo mismo. Entonces, ahora tengo que decidir, porque están de acuerdo de que si número de acá o acá, ahí sí los números van a cambiar. Aunque le siga tocando 3 al alqueno, va a cambiar para las sustituciones. En este caso, ahí sí me voy a fijar qué sustitución está más cerca. En este caso, conviene iniciar desde aquí, porque si no, número desde aquí, le sigue tocando 3 al alqueno, pero la ramificación más cerca está en el carbono 2. Y si número desde acá, le sigue tocando 3 al alqueno, pero la ramificación más cerca está en el carbono 3. Entonces voy a enumerar desde acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Si se dan cuenta, puedo numerar hacia acá abajo y sigue dando 6, sigue dando la misma ramificación. Puedo iniciar desde acá y sigue dando 3, sigue dando 6 y esta sigue dando la misma ramificación. Ahí no hay ningún problema. Puedo empezar desde aquí y me sigue dando la misma. Puedo empezar desde aquí y sigue dando la misma. Pueden luego en sus casos intentarlo y se van a dar cuenta que les va a seguir dando el mismo nombre. En este caso me fijo de las ramificaciones. Tengo este de aquí, que es un etilo. Tengo este de aquí, que es un metilo. Y tengo este de aquí, que es un isopropilo. Entre metil, iso y etilo, primero va etil, de ahí iría iso y hasta el final iría metil. Iniciamos 4 etil. Tres isopropil. 2 metil. Aquí sí, el indicador del doble enlace no es 4, es 3. Tiene que tocarle el número más pequeño. Entonces, el doble enlace inicia en el carbono 3. Y aquí sí tengo que ponerle 3, porque recuerden que solo cuenta no ponerle el número cuando inicia en 1. Pero aquí está en 3. Entonces, ahí sí voy a poner 3. 3. Y el nombre de la cadena con la terminación eno. En este caso, la cadena es de 6, hexeno. En donde aquí 3 hexeno indica que el doble enlace está en el carbono 3. Sé que hay un doble enlace porque es hexeno, eno. Yo sé que debe haber un doble enlace porque es un alqueno, no un alcano. Pues el nombre es 4 etil, 3 isopropil, 2 metil, 3 hexeno. ¿Sí? En los ciclos pues, se va a ocupar una temática muy parecida, pero ya la vamos a ver después. ¿Alguna duda con alquenos? Ninguna, gracias. Ninguna. ¿Alguna? Ok, entonces eso es todo lo que vamos a ver por hoy, porque ya se nos está acabando el tiempo. Entonces, cualquier duda que tengan me pueden preguntar. Y si no, pues ya los vería el día de mañana. Excelente, Juan. Gracias. Gracias, Inge. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Inge. Nos vemos el día de mañana. Buen día. Gracias a ustedes por participar. Buen día. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Gracias, hasta luego. ¿Y le doy salir? Gracias.